infección del parénquima pulmonar. Por lo tanto, la localización aquí de la patología está otra vez dentro del pulmón, no está en el espacio pleural. Es una infección del parénquima pulmonar que puede estar dada por distintas etiologías. Puede ser por bacteria, puede ser por virus, puede ser por hongos o una mezcla. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones en las que se haya encadenado. ¿Ya? Y al ser una infección, va a tener todos los signos de una patología, todos los signos y síntomas característicos de una patología respiratoria. Tos, fiebre, desgarro, dificultad para respirar, uso de musculatura accesoria, dependiendo de la magnitud de la neumonía, ¿ya? Y ese va a ser su comportamiento. Las neumonias en general se alojan a nivel alveolar, o sea, en las unidades más pequeñas del pulmón. Y mientras esos alveolos se van rellenando, ¿cierto? Van formando una imagen densa cada vez más grande, dependiendo de cuán infectado esté el pulmón, ¿ya? Al ser una infección, fisiopatológicamente lo que se produce es inflamación más producción de pus, ¿cierto? Así se comportan todas las infecciones. Entonces el alveolo, piensen en este globito pequeñito que tenemos en la última porción del árbol respiratorio, se llena de pus y líquido inflamatorio, ¿cierto? Por lo tanto eso es agua. Y antes tenía aire. Antes se veía negro y ahora se va a ver opaco o blanco, ¿cierto? Opaco. Perfecto. ¿Qué es eso de opaco? Y ese cambio tenemos que intentar distinguirlo de la metastasis del derrame, que tiene también sus características, ¿ya? Si tú me dices opaco, me imagino algo. Una cosa que nos va a orientar hacia la etiología de la neumonía son los signos y los síntomas y su comportamiento en los exámenes, ¿ya? La neumonía de origen bacteriana en general es súbita, de un día para otro yo me siento mal, aparecen los síntomas. En cambio, la viral empieza a poco. Hoy día como que tengo un poquito de mocos, no sé si todos tuvieron COVID, pero parte así. Un día me siento un poquito mal, el otro día tengo fiebre, el otro día ya me duele hasta el pelo, ¿sí? Ese comportamiento progresivo es típico de las infecciones virales, ¿ya? En cambio, las bacterianas son más bien rápidas. La cara, ¿cómo se manifiesta? La fase se distingue como tóxica, en el fondo estoy infectado, como que tu cara lo dice, estoy muy blanco, de repente medio amarillento, ¿sí? No, soy incapaz de sonreír. En cambio, en las virales puede que no haya ninguna variación, ¿ya? La tos en las bacterianas es productiva, o sea, elimino mucha secreción bronquial, tengo tos con desgarro, ¿ya? En cambio, en las virales, lo más característico es la tos con carraspera, la tos seca, la tos perruna, ¿ya? Cuando elimina secreciones, el bacteriano generalmente enferma. Y el viral generalmente es más blanco o mucoso, parece más saliva, ¿ya? Y en menor cantidad. Ahora, hay virus que producen secreciones verdes también, entonces esto es más frecuente, pero no es excluyente, ¿ya? Una de las otras. La fiebre en las neumonias bacterianas es muy alta, en general, más de 39. Y en las virales puede variar, puede incluso no tener fiebre, pero no es tan alta como las bacterianas. Su límite ronda entre los 37,5 y los 39. La bacteriana puede superar ese valor, ¿ya? En el caso de las neumonías bacterianas puede ser que se asocie a derrame. ¿Por qué? Porque es tanta la inflamación que ese líquido inflamatorio también empieza a decantar en el pulmón y se va a acumular en la base del pulmón, ¿ya? En cambio en las virales eso no es tan frecuente. La consolidación, que es esta imagen blanca, en las bacterianas es muy frecuente. En cambio en las virales tienen otro comportamiento que es más bien intersticial, ¿ya? Se mete entre los alveolos. Las bacterianas se mete adentro de los alveolos. ¿Se entiende? Lo vamos a distinguir después en la radiografía. En los exámenes se disparan los leucocitos en las bacterianas y los virales puede haber una respuesta moderada, o sea, aumenta la línea de defensa, sí, pero no es exagerada. En las bacterianas se disparan más de 15.000 leucocitos, ¿ya? Y en la radiografía de tórax, y para eso les muestro esto, lo que se logra ver entonces en la bacteriana es una zona de consolidación o condensación, o sea, aparece esta imagen blanca. En cambio, en las virales se ve más bien un patrón difuso, indefinido o intersticial, ¿ya? Que se ve más bien como cicatrices. Lo vamos a ver después en una radiografía. Para distinguirlas entre la neumonía viral y la bacteriana, vamos a decir que esto, insisto, es lo más frecuente, pero ambas pueden tener el mismo comportamiento. Lo más frecuente es que las bacterianas nos den este patrón, que se denomina patrón alveolar en la radiografía. ¿Qué quiere decir esto? Que son los alveolos los que se comienzan a rellenar, ¿ya? Y en la imagen, ¿qué vamos a ver? Opacidad del tejido blanco, o sea, todo el parénquima se empieza a ver blanco.
márgenes nebulosos e indistinguibles. O sea, si yo quiero buscar el límite de la neumonía, es difícil porque no se forman líneas rectas. Siempre tiene márgenes difusos y poco definidos. ¿Ya? Tienden a respetar los límites segmentarios y globales, eso sí. Ya como están divididos los segmentos pulmonares, en general la infección se tiende a localizar. Y una vez que pasa al otro segmento, lo aborda completo, pero no necesariamente se expande rápidamente. Son confluentes y homogéneos. ¿Qué quiere decir que sean confluentes? Que siguen la línea del árbol bronquial. ¿Ya? O sea, la infección que partió en la cuarta división va a seguir esa línea de las cuartas divisiones y hacia las más pequeñitas. ¿Sí? Por eso tiende a tener un punto central de partida que se distribuye hacia la periferia, porque sigue los canales internos, que serían en este caso los bronquiolos. ¿Ya? Puede contener broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un signo radiológico que significa que hay aire en el conducto, pero cuando tú llegas al final, o todo lo que rodea ese conducto está condensado. ¿No? Después lo vamos a ver con mayor claridad. Por lo tanto, se alcanza a ver los tubitos, las vías de conducción en la radiografía, cosa que normalmente no podemos ver. Los más pequeñitos no se ven, solo los grandes. ¿Ya? Pero si usted logra ver la división más pequeña es porque alrededor está condensado. Borra la vasculatura pulmonar. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen agua, que es el contenido principal de la sangre, pero al mezclarse con contenido inflamatorio e infeccioso no se logra distinguir uno del otro. Por lo tanto, se ven todos del mismo color. No sé cuál es vaso, no sé cuál es flujo. Y no hay desplazamiento del corazón ni de la tráquea. No desplaza estructuras. Como la rellena por dentro, a los alvéolos que son tan pequeñitos no hacen fuerza, ni traccionando ni empujando. Se localizan en el mismo lugar donde se generó el proceso infeccioso. Y eso es entonces una característica de la neumonía. ¿Ya? Al contrario, el patrón intersticial es el más característico de las neumonías virales. ¿Ya? ¿Qué lo caracteriza? Que es mucho más discreto, no es una imagen blanca que aparece ahí pegada en la radiografía, sino que tengo que buscar más bien líneas blancas en el pulmón. ¿Ya? ¿Sigue siendo heterogénea? Sí, porque tienen el mismo tamaño prácticamente. Se distribuyen a lo largo del parénquima pulmonar, pero los grosores, por ejemplo, de estas líneas y la distribución tiene un eje central que se va hacia la periferia. Sigue el entramado del árbol bronquial. Y está formada por líneas o por puntos. ¿Ya? Las líneas se denominan patrón reticular y los puntos son nodulares, son imágenes muy pequeñitas, son como cabecitas de alfiler. En el fondo son los alvéolos rellenos. ¿Se entienden? Ya. El conducto es la línea, o lo que está fuera del conducto, en el caso de que la inflamación esté fuera de la vía aérea, digamos. Y el alvéolo rellenado, o relleno, se va a ver como un puntito, como una cabecita de alfiler. Ahora lo vamos a ver en la imagen. ¿Ya? Y eso se denominan nódulos. Cuando aparecen las dos imágenes, las lineales y las nodulares, ese patrón se denomina retículo nodular. ¿Ya? Veamos aquí.